Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. La reciente confesión de Hande Erçel sobre su decisión de no querer tener un bebé ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo turco. La noticia, que tomó por sorpresa a muchos, no solo ha abierto un debate sobre las expectativas sociales respecto a la maternidad, sino que también provocó reacciones en su entorno cercano, entre ellas la de Idem Bürsin, una figura muy cercana tanto a Hande como a su círculo familiar. La confesión de Hande, una postura clara. En una entrevista reciente, Hande expresó con sinceridad y valentía su deseo de enfocarse en su carrera y su bienestar personal, dejando claro que, por ahora, no planea convertirse en madre. Esta declaración fue recibida con respeto y también con algunas críticas, debido a las tradicionales expectativas en torno a las mujeres y la maternidad en Turquía. La respuesta de Idem Bürsin. Idem Bürsin, conocida por su franqueza y sensibilidad, no tardó en manifestar su opinión al respecto. En declaraciones exclusivas para nuestra revista, expresó una mezcla de comprensión y preocupación. Respeto profundamente la decisión de Hande. Cada persona tiene derecho a elegir el camino que desea en su vida. La maternidad es una experiencia maravillosa, pero no es la única manera de realizarse como mujer o ser humano. Sin embargo, Idem también destacó la importancia de mantener abiertas las opciones y no cerrarse completamente a la posibilidad de ser madre en el futuro. Entiendo que ahora no sea su momento, pero la vida está llena de sorpresas y cambios. Lo importante es que Hande sea feliz y esté en paz con sus decisiones. Un mensaje para la sociedad. Además, Idem aprovechó para lanzar un mensaje más amplio, invitando a la sociedad a respetar las decisiones personales de cada mujer. Es fundamental que dejemos de imponer estándares o presiones. La maternidad no define el valor de una persona, y apoyar a las mujeres en cualquier elección que hagan es un acto de amor y respeto. La relación entre Idem y Hande. Ambas mantienen una amistad cercana desde hace años, lo que hizo que esta reacción fuera aún más significativa. Idem reveló que han tenido conversaciones profundas sobre el tema y que siempre se han apoyado mutuamente en sus decisiones personales. Somos amigas, y eso significa respetar y acompañar sin juzgar. Hande es una mujer fuerte y decidida, y estoy segura de que tomará las mejores decisiones para su vida. Reacciones del público. Los seguidores de ambas figuras han celebrado la postura abierta y comprensiva de Idem, valorando su mensaje como un ejemplo positivo en tiempos donde la intolerancia puede predominar. Muchos aplauden la visibilidad de este debate, que invita a reflexionar sobre la diversidad de caminos que puede tomar una mujer hoy en día, lejos de estereotipos y expectativas rígidas. Un futuro lleno de respeto y apoyo. Lo cierto es que, independientemente de las decisiones personales de Hande, el apoyo de personas como Idem Bürsin demuestra que la amistad y el respeto pueden ser pilares fundamentales para enfrentar cualquier etapa de la vida. Este diálogo público, nacido de la sinceridad y el cariño, abre puertas para una sociedad más empática y consciente, donde cada individuo pueda vivir plenamente su verdad. La noticia sobre la decisión de Hande Erçel de no querer tener hijos ha trascendido más allá de los titulares y las redes sociales, provocando una conversación importante en círculos íntimos y en la opinión pública. En este contexto, la reacción de Idem Bürsin se ha convertido en un faro de sensibilidad, respeto y apertura, que invita a reflexionar sobre los derechos y libertades de las mujeres en nuestra sociedad. Más que una simple opinión, un compromiso con la diversidad de elecciones. Para Idem, la postura de Hande no es un tema trivial, sino una cuestión que toca fibras profundas relacionadas con la identidad femenina, la autonomía y la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo y el propio destino. En una entrevista más extensa con nuestro medio, Idem compartió: vivimos en un mundo donde las expectativas sociales han impuesto durante mucho tiempo ciertos caminos considerados normales para las mujeres, como el matrimonio y la maternidad. Sin embargo, esas expectativas no deben ser una cárcel. Lo que me inspira de Hande es su valentía para vivir auténticamente, sin ceder ante las presiones externas. Destacó también que, aunque no comparta personalmente la decisión de no tener hijos, su apoyo es absoluto. Cada persona tiene un mapa distinto. Lo que importa es ser fiel a uno mismo y encontrar la felicidad en la propia versión de la vida. Una amistad basada en el respeto y la confianza.
La relación entre Idem y Hand va más allá de la mera amistad. Han compartido momentos clave de sus vidas, y este tema tan personal ha sido abordado con honestidad y apoyo mutuo. Idem recordó que durante sus conversaciones, ambas han explorado no solo el tema de la maternidad, sino también las múltiples maneras en que una mujer puede construir una vida plena y significativa. Hemos hablado de nuestros sueños, de las causas que queremos apoyar, de los proyectos que nos apasionan. La maternidad es solo una de las tantas formas de realización. Hand lo tiene muy claro y eso es admirable. Rompiendo tabúes en la sociedad turca. La decisión de Hand ha servido para abrir un debate en Turquía, donde las expectativas familiares y culturales suelen ser muy fuertes, especialmente para las mujeres. La respuesta pública, si bien mayoritariamente respetuosa, también ha reflejado algunos prejuicios y cuestionamientos. Idem, con su voz firme y sensible, ha decidido posicionarse como defensora de la libertad individual y la diversidad. Las mujeres deben ser libres para decir sí o no a la maternidad, sin miedo a ser juzgadas o etiquetadas. Es un derecho fundamental que merece respeto y comprensión. El impacto positivo en los jóvenes y seguidores. Esta conversación pública ha tenido un efecto inspirador especialmente en jóvenes mujeres que buscan modelos auténticos y diversos. El ejemplo de Idem, al apoyar a su amiga públicamente y promover la aceptación, ha sido reconocido como un paso adelante para la igualdad y la pluralidad de opciones. En redes sociales, muchos han compartido testimonios personales agradeciendo la visibilidad de esta causa. Es liberador ver a figuras públicas hablando con tanta honestidad y respeto sobre un tema que a menudo es tabú. Más allá de la maternidad, un llamado a la empatía. Idem también hizo un llamado más amplio a la sociedad para que se fomente la empatía y la solidaridad, no solo en temas de maternidad, sino en todas las decisiones personales que cada individuo enfrenta. Cada vida es un camino único. En lugar de criticar o imponer, deberíamos aprender a acompañar y celebrar la diversidad. Eso es lo que enriquece a una comunidad. Mirando hacia adelante, proyectos y nuevos horizontes. Mientras tanto, Hand continúa enfocada en su carrera y en su bienestar emocional, con el respaldo incondicional de amigas como Idem. Ambas trabajan en iniciativas que promueven el empoderamiento femenino y la salud mental, buscando generar un cambio positivo desde su influencia pública. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.